Bienvenidos al milagro de hoy. En este día vamos a meditar sobre la vida de los apóstoles que acompañaron al Señor en momentos claves de su ministerio. Vamos a ver qué ocurrió con ellos después de la resurrección del Señor. Y lo haremos a través de los ojos de la beata Ana Catalina Emmerich. Y así nos cuenta ella. San Bartolomé. El apóstol San Bartolomé predicó la fe primeramente en la India, donde dejó muchos convertidos y discípulos. Después pasó a través del Japón y volvió a la Arabia, por el Mar Rojo, hacia Abisinia. Aquí convirtió al rey Polimio y resucitó a un muerto. En la ciudad real de este país había muchos enfermos, que eran conducidos ante los ídolos. Desde que Bartolomé llegó, el ídolo enmudeció. Había allí una casa llena de mujeres endemoniadas. Bartolomé sanó y libró a esas personas, las evangelizó y las bautizó después que ellas abjuraron públicamente de sus errores y de su comercio con los demonios. El apóstol se entretenía frecuentemente y por largo tiempo con el rey Polimio, el cual preguntaba mucho y a menudo lo dejaba para consultar con sus escritos. El apóstol le respondía y resolvía sus dificultades. En cuanto a lo que decía el rey que la gente se sanaba de sus enfermedades cuando iba delante del ídolo, el apóstol le declaró que las gentes eran primeramente influenciadas por el demonio, y parecían enfermas. Luego, cuando eran presentadas delante del ídolo, aparentaban ser curadas, para que la gente no se apartara del culto de los demonios. Le dijo que, desde ese momento el demonio de ese ídolo había quedado reducido a la impotencia, y que ya no podría obrar maravillas. Le decía que todo esto lo vería más claro, si consentía consagrar el templo al verdadero Dios y si se dejaba bautizar él y su pueblo, abrazando la fe de Cristo. El rey mandó convocar a todo el pueblo y mientras los sacerdotes falsos ofrecían sacrificios clamó Satanás desde el ídolo que no lo hicieran, que él ya no podía obrar nada, que estaba atado por el Hijo de Dios. Bartolomé le mandó, en nombre de Dios, que manifestara los engaños de sus curaciones, y Satanás lo confesó, hablando por el ídolo. Después enseñó Bartolomé en un lugar abierto y mandó al demonio se mostrase tal cual era para que viesen los paganos a quien adoraban. El demonio se mostró en forma de un hombre negro y espantable, y delante de ellos se hundió luego en la tierra. Entonces el rey Polimio mandó derribar todos los ídolos. Bartolomé consagró el templo al verdadero Dios, bautizó al rey, a toda su familia y poco a poco a todo su ejército. Bartolomé enseñaba, curaba a los enfermos y era muy querido de todo el pueblo. Recibió el apóstol la orden del cielo de ir a ver a la Madre de Dios. Mientras tanto los sacerdotes de los ídolos se dirigieron a Astiages, hermano de Polimio, y acusaron a Bartolomé como hechicero. Cuando Bartolomé volvió, después de la reunión con los demás apóstoles, no alcanzó a entrar, porque fue aprehendido por los satélites de Astiages y llevado delante de él, que le habló así: «Tú has seducido a mi hermano para que adorase a tu Dios. Yo quiero enseñarte a sacrificar a mi Dios». Bartolomé le respondió: «Ese Dios que me dio la potestad de mostrar a tu hermano a quien adoraba, es decir, a Satanás, y de echarlo al infierno, de donde había salido, me da también la fuerza para quebrar a tus dioses falsos y traerte a ti mismo la fe». En ese momento llegó un mensajero con la noticia de que el ídolo de Astiages había caído destrozado en tierra. El rey, rabioso por este hecho, rasgó sus vestidos y mandó azotar al santo apóstol. Fue atado a un árbol y despellejado, mientras él, con clara voz, predicaba. Al fin le fue atravesada la garganta con un estilete. Los verdugos lo desollaron desde los pies y le pusieron su piel en las manos. Después de su muerte, arrojaron su sagrado cuerpo a las fieras, pero fue por la noche rescatado por los nuevos convertidos. He visto que el rey Polimio acudió con mucha gente y le dio honrosa sepultura. Sobre su sepulcro se edificó una iglesia. Astiages y los que habían martirizado a Bartolomé se vieron invadidos por el furor y el espanto, después de 13 días, y corrían al sepulcro del santo implorando su ayuda. El rey Astiages se convirtió, al fin, no así los sacerdotes idólatras que murieron miserablemente después de algún tiempo. Santo Tomás.
Cerca de 3 años después de la muerte de Cristo, Santo Tomás emprendió viaje con el apóstol Tadeo y 4 discípulos hacia el país de los Reyes Magos. Allí bautizó a 2 de los 3 Reyes Magos, a Mense y a Teoqueno. En todas partes obraba grandes maravillas el apóstol Tomás. Establecía maestros de la fe y dejaba a un discípulo. Se dirigió hasta la Bactriana. Lo he visto muy al norte, en la China, donde empieza la Rusia, entre gentes completamente bárbaras. En la Bactriana, especialmente entre los que siguen las enseñanzas de la estrella luminosa, Zoroastro, fue muy bien recibido. Lo he visto también en el Tíbet. Después he visto a Tomás, no solamente en la India, sino también en una isla, entre gente de color negro, y en el Japón, y he oído profecías hechas por él sobre la suerte de la religión en ese país. Tomás no había querido por propia voluntad ir a la India. Antes que se fuera, había tenido frecuentes visiones en sueños, pareciéndole que él edificaba en la India hermosos y grandes palacios. Él no entendía en un principio tales visiones y las desechaba, ya que no era constructor de casas. Pero después le volvían los avisos de que se dirigiera a la India, para convertir a mucha gente y ganar almas para Dios, que esto era lo que significaban los palacios que edificaba. Refirió sus visiones a Pedro, quien lo animó a ir a la India. Viajó a lo largo del Mar Rojo. Estuvo también en la isla Socotora, donde evangelizaba. No permaneció mucho tiempo allí. Era la segunda ciudad del reino a donde Tomás había llegado, cuando celebraban allí una gran fiesta. Él empezó a evangelizar y a curar los enfermos. El rey y mucha gente escuchaban su enseñanza. Logró convertir a tanta gente que un joven sacerdote idólatra concibió mucho enojo contra él. En medio del concurso de pueblo donde enseñaba Tomás, se adelantó y le dio una bofetada. Tomás se mostró muy paciente y, sin inmutarse, ofreció la otra mejilla a los golpes y aún le dio las gracias. Por esta actitud quedaron el rey y el pueblo muy admirados y consideraron a Tomás como persona santa. El mismo sacerdote de los ídolos se convirtió. Su mano se había cubierto de lepra, pero el santo la sanó, y así, convertido, fue luego el más adicto discípulo del apóstol. Tomás convirtió también a la hija del rey y a su esposo, que estaba poseído por un demonio. Después abandonó esta comarca viajando hacia el oriente. Cuando la hija del rey dio a luz un hijo, se consagraron ella y su esposo a Dios, viviendo en continencia y repartieron sus riquezas a los pobres. Por este hecho el padre del esposo se irritó mucho contra Tomás y decía que era un hechicero, pero los esposos perseveraron en el camino emprendido. Enseñaban por doquier la fe de Cristo con la sencillez con que la habían recibido y convirtieron a mucha gente. El padre del joven esposo se conmovió y mandó decir a Tomás que volviera. Tomás volvió pues le había dicho pronto os volveré a ver. El rey se hizo bautizar con una gran muchedumbre del pueblo. He visto que más tarde fue diácono y que se retiró al país de los Reyes Magos, creo que llegó a ser sacerdote, un hijo suyo edificó una iglesia. He visto a Tomás en otra ciudad de la India, junto al mar, deseando volver atrás en su viaje. Creo que no era lejos del lugar donde he visto más tarde a Javier. Se le apareció Jesús y le mandó ir más adentro en la India. Tomás no se decidía, le parecía que había allí muchos pueblos muy bárbaros. Se le apareció Jesús nuevamente, y le dijo que huía de su presencia como Jonás, le animó a ir, prometiéndole estar con él, le dijo que allí se obrarían grandes maravillas por su predicación, que en el día del juicio estaría él junto a Cristo como testigo de lo que se había hecho por la conversión de los hombres. He visto luego al apóstol salir en medio de mucha gente, lo he visto sanando enfermos, echando demonios y bautizando junto a un pozo. Acercósele un hombre noble, muy instruido y muy bueno, que estaba siempre consultando libros y se hizo un discípulo muy adicto. Este hombre tenía una sobrina casada con un pariente del rey del lugar. Era joven, hermosa y muy rica. Cuando oyó hablar del apóstol, concibió un gran deseo de oír su enseñanza. Se metió entre el pueblo y, echándose a sus pies,
le pidió que la instruyera en las verdades de la fe. Tomás la evangelizó y la bendijo. Ella estaba muy conmovida, lloraba, oraba y ayunaba día y noche. Su esposo, que la amaba mucho, la quería distraer, pero ella le rogó la dejase todavía algún tiempo libre. Iba todos los días a la enseñanza del apóstol y se hizo ferviente cristiana. Esto irritó muchísimo a su esposo, que se vistió de luto y se presentó en queja al rey, contra Tomás. Mandó el rey que Tomás fuera arrastrado con una soga por el hombre irritado, azotado y encarcelado, mas él daba gracias a Dios de todo lo que padecía. La joven esposa se cortó los cabellos, lloraba, oraba y daba mucha limosna a los pobres y desde entonces no volvió a adornarse. Durante la noche, en ausencia de su esposo, habiendo ganado a los guardianes, iba con otros a escuchar las enseñanzas de Tomás en la misma cárcel. Su nodriza iba con ella y se hizo cristiana. Tomás les dijo que preparasen todo para el bautismo en su misma casa. Salió de la cárcel y bautizó a estos y a muchos otros. Los guardianes, por permisión de Dios, durmieron durante este tiempo, y Tomás volvió luego a su encierro. Más tarde, como hasta en la familia real algunos se habían enmendado oyendo la predicación del apóstol, mandó el rey comparecer a Tomás. El apóstol lo evangelizó, y como él no creyese, le dijo Tomás que hiciese alguna prueba con él para que viera que predicaba la verdad. Mandó entonces el rey traer asadores calentados al rojo, y Tomás caminó sobre ellos sin sentir daño alguno. En el lugar donde estuvieron los hierros ardientes, brotó una fuente. Tomás le dijo cómo él mismo había visto los milagros de Cristo durante 3 años, cosa que la decía a menudo, y que, a pesar de todo, frecuentemente dudaba, por eso quería convencer a los más incrédulos. Tomás narraba su propia culpa en todas partes. El rey intentó aún ahogarlo dentro de una pieza que hizo llenar de vapor caliente, pero no llegó a causarle daño alguno y la pieza estaba llena de aire fresco. Cuando pretendió que Tomás sacrificase a sus ídolos, el apóstol le dijo: «Si Jesús no pudiera destruir a tu ídolo, entonces yo le ofreceré incienso». Se preparó una gran fiesta, caminaron hacia el templo, en medio de músicas y cantos. El ídolo de oro era conducido en un carro majestuoso. No bien Tomás oró, se vio descender fuego del cielo que derritió el ídolo en un momento. Otros muchos ídolos cayeron destrozados al suelo. Se produjo por esto un gran levantamiento entre el pueblo y los sacerdotes y Tomás fue arrojado de nuevo a la cárcel. De esta cárcel fue librado como Pedro, y llegó a una isla donde estuvo largo tiempo. Tomás dejó su enseñanza allí y se dirigió hacia el Japón, donde estuvo medio año. A su vuelta se convirtieron muchos de la misma familia del rey. Los sacerdotes de los ídolos estaban más irritados contra él. Uno de ellos tenía un hijo enfermo y pidió a Tomás que fuese a sanarlo. Mientras tanto ahogó a su hijo y luego acusó a Tomás de ser autor del hecho. Tomás hizo traer el cadáver y mandóle, en nombre de Jesús, levantarse y decir quién lo había matado. El muerto se levantó, y dijo: «Mi padre lo ha hecho». Por este motivo se convirtieron muchos.